Sí, doctor, adelante con la primera pregunta, por favor. Sí, en relación a la elastografía, hay evidencia reciente que la esteatosis puede alterar los valores de rigidez hepática y bueno, hay un estudio italiano de PETA que establece valores de corte diferentes basados en el CAP, en la elastografía. Y bueno, quiero saber cuál es su opinión en el ajuste de los valores de rigidez hepática basado en el CAP mayor de 300 decibeles. Sí, lo que mencionaba en las transparencias, definitivamente aumentando el CAP de manera paradójica va perdiendo sensibilidad y especificidad la determinación de rigidez hepática. Estamos hablando de elastografía transitoria por FibroScan. Entonces han aumentado los niveles, este grupo, que yo creo que valdría la pena estudiarlo en diferentes poblaciones, no nada más italianas. Y para CAPs de 300 a 339 ellos ponen el tope de 12 kilopascales y para CAPs por arriba de 340 ponen el tope para considerar fibrosis avanzada por arriba de 13.5 kilopascales. Definitivamente, y creo que es algo que la gente que hace FibroScan lo debería determinar. Yo creo que una de las cosas importantes cuando hablamos de precio de estudios, en México el FibroScan es un estudio caro porque definitivamente no se hacen muchos estudios. Creo que es un estudio sencillo, obviamente la resonancia es algo muy útil. Es un estudio que se puede hacer en el consultorio que dura 5 minutos o 2 minutos si se hace bien. Y el paciente nada más tiene que tener 2 horas de ayuno. Y si se hicieran estudios a gran escala en los pacientes con riesgo, debe ser un estudio sumamente barato, extraordinariamente barato. De hecho, yo creo que debe costar 500 pesos si le pusiéramos un precio, pero es que tenemos que estimular el que de alguna manera que se estudien a los pacientes de manera adecuada. Obviamente la elastografía, y como lo mencionaba en mi plática, por resonancia magnética o por estudios donde necesitas un radiólogo aumentarán, si se hacen también en número, más el costo. Y no son excluyentes. Si hay duda en una realización de elastografía transitoria, seguramente se podrá hacer una resonancia en los casos que tengan duda o en otros la biopsia hepática. Perdón, es que para responder un poco tu pregunta también, hay un metaanálisis de datos individuales que incluye más de 12.000 biopsias, digo, de 12.000 pacientes con elastografía, publicado en la Clínica Mayo. Ahorita está como abstract en el europeo y en la de gastro, de la AGA. Todavía está en revisión, pero lo que demuestra, respondiendo a tu pregunta de cómo la esteatosis puede afectar la elastografía hepática, es 0.5 kilopascales, lo que aparentemente influye. Esto es un dato muy robusto porque son de todo el mundo, literalmente son 30 grupos internacionales que aportamos datos para esto, entonces hay que esperar nada más ese resultado, pero sí, definitivamente va a cambiar. Todavía el punto de corte que ahorita mencionaron, yo creo que es muy subjetivo, pero sí hay que revisarlo en detalle. Creo que este metaanálisis, una vez que se publique, va a aportar información sobre cómo ajustar, porque también hay otros factores como el tabaquismo, por ejemplo, también afecta la elastografía y otros factores que no siempre tomamos en cuenta. Nada más un comentario rápido. Yo creo que es muy importante establecer los niveles de calidad para FibroScan y es interesante que ustedes están proponiendo un IQR de 10% como un estudio que podría ser mucho mejor que el 30%. Y bueno, también es interesante que, bueno, según las guías internacionales, la experiencia del operador es importante e incluso se requiere 100 estudios como mínimo y en algunos casos incluso 500 para un operador considerarse confiable en cuanto a tener esos resultados. Y si bien es cierto que Baveno menciona que se requiere repetir 2 veces el FibroScan, las guías americanas y europeas no mencionan eso, entonces es interesante. Y finalmente, el estudio, bueno, el dato o el algoritmo del American Journal of Gastroenterology, no sé si fue algún error en el momento de hacer el gráfico, pero el APRI lo mencionan ustedes en lugar del FIB4. ¿Hubo alguna razón de eso? Básicamente disponibilidad. O sea, APRI literalmente lo haces hasta
en donde sea, básicamente fue por eso. Pero FIB-4 se puede obtener Sí, también lo puedes igual. hacer. Sí. De hecho, lo hicimos porque lo tenemos validados, pero en realidad podría ser cualquiera de los marcadores que sean económicos. Porque el APRI tiene una área bajo la curva mucho menor que el FIB-4 o el NAFLD Fibros. Un comentario. Siempre se ha hablado de la falta de confiabilidad del estudio del FibroScan, que hablamos 16-20% de fallas, sobre todo en pacientes paradójicamente obesos. Sin embargo, como les mencionaba recientemente en el estudio de validación de FibroScan en Estados Unidos, ahí mismo demostraron que la confiabilidad era baja, nada más en el 3.6%. Entonces, realmente, yo no estoy defendiendo FibroScan, creo que eso habla que cualquier técnica elastográfica por ultrasonido tiene que tener una confiabilidad alta. Y recordarles que si hablamos de la utilidad verdadera, es que descartamos la presencia de fibrosis avanzada. Entonces, si pensamos que todo, por ejemplo, resonancia magnética es una opción o biopsia, imagínense todos los pacientes que podemos descartar, si dijimos no creemos en la técnica, creemos en los resultados. Si tenemos dudas en fibrosis avanzada, sin lugar a dudas con esto que hemos demostrado, podemos descartar pacientes que no tienen fibrosis avanzada con estas técnicas ultrasonográficas, y que tal vez sería un mensaje que deben de quedarse en la mente. La última pregunta, doctor Ruiz. Así es. Estupenda plática las que han dado ustedes. Pregunta para Norberto, para René. Hoy en día, en la práctica clínica, ya sea institucional, privada, ¿qué tanto valor y qué tanta importancia sigue teniendo lo que es dentro del FibroMax, el FibroTest? El parámetro FibroTest, porque a nivel comercial, tal vez en todos los estados ya hay este tipo de estudio que valora NICE Test, FibroTest. Yo creo que es, voy a hablar en cuanto a fibrosis. Sí. En cuanto a fibrosis, el FibroTest creo que es un buen estudio. Sin embargo, en mi opinión personal, sin ningún sesgo por ningún lado, creo que tienen la misma utilidad el FIB-4 o aún el NAFLD Fibrosis Score que el FibroTest. En cuanto al FibroMax, es importante recordar que el esteatotest realmente no es tan útil y no tiene tanta sensibilidad. El ASH test realmente es para pacientes que están en alcoholismo agudo y tiene muchas desventajas, la verdad. Creo que es mucho más fácil hacer el diagnóstico de parálisis alcohólica en la clínica. Y el ACTI-test, que es la presencia de elevación de enzimas, pues creo que si un paciente tiene elevadas las enzimas, nos haría sospechar la presencia de actividad inflamatoria, aunque no en todos los casos, porque podremos tener pacientes sin elevación de enzimas, porque es parte del ACTI-test, la presencia de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, como parte para valorar la presencia de inflamación. Si voy a utilizar algo de esa prueba, yo utilizaría el FibroTest. Creo que es un aumento de costo innecesario el FibroMax. Sin embargo, creo que FIB-4 y NAFLD Fibrosis Score, que no nos cuesta nada, nada más tenemos que tener los parámetros que ya les pedimos a los pacientes, nos da significativamente nos da unos datos similares al FibroTest. Claro, precisamente por eso mencionaba que básicamente en lo que es FibroTest dentro del FibroMax, claro, porque hay que recordar también que nos informan estudios especiales, alfa-2 brancglobulina, autoglobina y todo ese tipo de parámetros. Mi opinión es que hay que hacer el que se puede hacer, o sea, yo no me discutiría cuál, que le alcance el paciente que tienes disponible, pero hay que usarlo sistemáticamente. Creo que terminamos. Perdón, rapidísimo, un comentario final, nada más. El FibroTest y un FibroScan en algunos sitios cuesta prácticamente igual, nada más como comentario. Y en F4 es más útil el FibroScan o una técnica ultrasonográfica diferente de ultrasonido que un FibroTest. Ok, Judith, una pregunta rápidamente, Sí, porque estamos en tiempo. Ok, en cuanto a FibroScan, la experiencia en niños menores de, por favor, de 12 años, sí, por favor. Justo cuando fuimos a Tlapa a hacer esta campaña hicimos 150 niños, tenemos un estudio muy chiquito publicado en nuestra revista, te lo pasamos con gusto, para valores normales. En enfermos nunca lo hemos usado, siempre ha sido como para estandarizar, porque no sabemos los valores de normalidad en México, te paso el artículo, y en enfermos, si nos mandas a tus pacientes sin costo ni nada, te los hacemos. Sí, lo platicamos.